Este sábado, que es anterior a Pesaj, tenemos una parashá que nos va a explicar de una manera más detallada los sacrificios que Israel debía llevar al Mishkan, al tabernáculo. A su vez, este sábado también es Shabbat Hagadol, el gran sábado, porque es cuando se separaba el cordero que iba a ser ofrecido en Pesaj. Como lo vamos a decir el jueves, este año coincide la Pascua cristiana con Pesaj. Les recuerdo que la Pascua cristiana se decretó en el Concilio de Nicea, año 430 aproximadamente, y el veredicto de por qué establecer la fecha que se estableció es para no tener nada que ver con los judíos. Como que Cristo no hubiera sido judío y no le había enseñado a los judíos. Entonces se estableció teniendo en cuenta el equinoccio del Sol en la primavera de Europa. O sea, completamente alejado a la Escritura. Completamente alejado de la Escritura. Simplemente por la gran competencia. ¿Quién es el pueblo elegido? Si los judíos son los elegidos o si los cristianos pasan a ser ahora los elegidos. En su momento se decretó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso tampoco es bíblico. Cuando decimos Antiguo Testamento, el testamento tiene que ver con que alguien murió. Entonces, el Antiguo Testamento para los judíos, que son hijos de Satanás. Y el Nuevo Testamento para los cristianos, que pasan a ser los hijos de Dios. Todo eso y el texto bíblico no tiene absolutamente nada que ver. Y es más, hoy en esta parashá vamos a aprender lo que Yeshua enseñaba a los judíos y a todos aquellos que no son judíos, pero que quieren vivir la Torah unificando la realidad de la existencia, tratar de acercarse a Dios y unirnos con Él, indistintamente del pueblo, de la religión, del lugar, de la época. Simplemente hay que vivir las leyes divinas. Bien. Vamos a profundizar un poquito nada más sobre aspectos técnicos de esta parashá. En esta parashá se habla de sacrificios, holocaustos, korbanot, más detalladamente que en la parashá anterior. Hay uno en particular, que es el que voy a profundizar, que es el sacrificio de Olá. Este sacrificio, que es el primero que está nombrado, el animal, una vez degollado, de haber hecho el bidul, poner las manos arriba de la cabeza del animal y declarar en quién nos habíamos equivocado, se quemaba por completo. Y después las cenizas se sacaban del altar y se esparcían afuera. ¿Por qué se hacía este sacrificio? Este sacrificio tiene que ver con los pensamientos negativos fundamentalmente. ¿Y cuándo suceden los pensamientos negativos? A la noche, antes de dormir. Entonces, la mente maquina el mal y al otro día lo ejecuta. Cuando la persona se daba cuenta de que había pensado dañar a otro o robar a otro, entonces tenía que ofrecer este sacrificio y reponer lo malo que había hecho pensado para ser absuelto de la culpa correspondiente. Es muy interesante que está escrito que en el altar tenía que haber fuego completo, o sea, 2 veces al día se ponían las leñas para que el fuego del altar no se apague, excepto leña de parra y de olivo.
la parra por el vino y el olivo por el aceite. Era con el aceite con el que se encendía la menorá. Otro sacrificio que nos enseña mucho era el Nihat Habitim, que es una ofrenda que el sacerdote tenía que ofrecer 2 veces al día, sobre todo el sumo sacerdote. Esta ofrenda era harina, aceite, sin sal y sin vino. Si el sumo sacerdote tenía que ofrecerlo 2 veces al día, ¿qué implicaba él? Que tenía que ser humilde, porque también podía equivocarse, que si el sacerdote lo hace, la persona común también tiene que hacerlo. Y además, esta ofrenda era la ofrenda del pobre, es decir, aquel que no tenía dinero como para sacrificar un animal, ofrecerlo a Dios, no importa el pecado que haya cometido, sino que no tenía dinero suficiente, entonces puede ofrecer este sacrificio, indicando con esto que la humildad es el primer eslabón de la sociedad y del sumo sacerdote. Entiéndase que el sumo sacerdote, como siempre pasa, es visto como Dios en la tierra. Si el sumo sacerdote lo dice, hay que hacerlo. Si dice que no, no hay que hacerlo. Dios nos enseña con esto la igualdad de todas las personas en la sociedad y que no hay privilegios. Y que los cargos son un servicio a la sociedad y al Creador. Cargo del sacerdote, cargo del clérigo, cargo del rey, cargo del ejército, es un servicio. Si eso se aplicaría en la vida de todos los días, los políticos o los militares o quienes gobiernen no se llenarían los bolsillos de dinero con el hambre del pueblo. Pero no sucede. Por último, el último sacrificio que quiero mencionar es el sacrificio de Shlamim. Este sacrificio, traducido pésimamente al español como el sacrificio de paz, se ofrecía en determinadas ocasiones. Si viajabas en el mar y no te hundías en el agua y te ahogabas, que hoy en día diríamos, no, ¿cómo se va a hundir el barco? Estamos hablando de la antigüedad, porque los barcos eran de madera. Si eras liberado de una prisión, si tenías una enfermedad y te curabas, entonces ofrecías el sacrificio Shlamim. El sacrificio Shlamim viene de la palabra Shalom. Shalom significa equilibrio, ni siquiera significa paz, significa equilibrio. Y el equilibrio está dado en que el que recibe está contento y el que da está contento, porque cada uno recibe una parte de una transacción. Entonces, Dios te ayudó, vas y le agradeces a Dios. Dios recibe tu adoración y vos recibís lo que Dios te ha dado. Eso es el sacrificio de su amigo. O sea que en nuestra vida diaria tenemos paz con el Creador cuando le damos al Creador, porque automáticamente recibimos del Creador. Lo más profundo es que no hay que dar para recibir, hay que dar por amor. Y como siempre les digo, después la abundancia llega sola. Es más, llega tanta abundancia que le tenés que decir a Dios, pará, me está dando demasiado, no sé qué hacer con tanto. Sucede. Realmente sucede. En las traducciones al español, también este sacrificio, es denominado como el sacrificio de alabanza. Fíjense qué interesante, que el profeta Jonás, cuando estuvo dentro de lo que se traduce como el gran pez,
3 días, tuvo una tefilá, oración a Dios, mientras estaba dentro del pez. Se interpreta que el pez es el Sheol, el momento de la muerte, no un pez, una ballena. Pero las interpretaciones son variadas. Entonces, dijo, si me sacás de esta, te agradezco porque no estoy muerto, pero si me sacás, te voy a ofrecer sacrificios rabínicos. Tal es así, la interpretación rabínica posterior va a decir, este es el único sacrificio que va a seguir existiendo después de la venida del Mesías. Para nosotros, que consideramos que el Mesías ya vino y que es el que rige nuestras vidas, el único sacrificio que estamos obligados a presentarle a Dios es el sacrificio de Shlamim. Como no hay templo, no hay Mishkan, no hay tabernáculo, se ha reemplazado el sacrificio por conocimiento de la Torah, la tefila, la oración y hacer el bien. De esa manera, estamos en armonía con Dios, y cuando hay armonía con el Creador, la armonía llega a nosotros. Bien, ahora vamos a ir un poquito más profundo. El sacrificio de la es el que limpia los malos pensamientos. Dice el profeta Miqueas, piensa en la iniquidad a la noche y con la luz de la mañana la cometen. Haciéndolo en el contexto de nuestra actualidad, te tienen que pagar un trabajo, y a la noche el tipo piensa, y no se lo pago, total lo conozco, se lo pago el mes que viene. O le voy a bajar el sueldo, si no trabaja. Sí, o lo he hecho, total. Me quedo con lo que él gana y con lo que él hace. O me quedo con el arreglo que me hizo. O le cobro 2 en vez de cobrarle 1 porque al otro no le cobré. Toda esa maldad que es robarle al otro implica que el alma no está iluminada. Ni se es bueno ni se es malo. O el alma está encendida y se ilumina, o el alma vive en la oscuridad. Por eso, lo ideal es que el alma esté iluminada. Esta mitucat ad misbeach lo tuvé. Un fuego perpetuo habrá de arder sobre el altar. No habrá de apagarse nunca, ni siquiera en sábado. No se apagaba ni siquiera en sábado. El Mishkan es el lugar en donde Dios pone su residencia. Puede ser el tabernáculo. Cuando ya no hay Mishkan, tabernáculo, templo, lo que queda es que Dios ponga su residencia Betoham, dentro de nosotros, dentro de ellos, o sea, dentro de las almas que tratan de acercarse al Creador. Sobre esto el Señor Yeshua. Él dijo, y voy a ser literal para que después la ignorancia no cambie los términos, como se ha hecho. Contexto. Yeshua, judío, circuncidado, viviendo en Israel, hablándole al pueblo judío. Ese es el contexto. El resto es paganismo, inventado 2 siglos después. Dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes eran los oyentes? Los judíos, el pueblo de Israel. El Mesías le está diciendo a su pueblo que son la luz del mundo.
Y que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad, ¿cuál es la ciudad? Jerusalén. ¿Cuál es el monte? El monte Sinaí. El monte donde está el templo. Ahora, y yo estoy diciendo a sus oyentes que son la luz del mundo. Pero para que el alma brille, tiene que estar despierta. Tiene que tener el fuego interior como el fuego del altar. En caso de que las almas estén iluminadas, alumbran a todos los que están en la casa. ¿Cuál es la casa? El templo de Jerusalén. Estamos hablando de un judío enseñándole a judíos. Todo el resto es paganismo inventado posterior. Por lo tanto, si Israel vive las leyes divinas y hace buenas obras, actúa de acuerdo a la Torá. Y entonces, cuando los pueblos vean esto, adorarán a Dios que está en el cielo. Este cielo. Y ahí nos separamos otra vez del cielo y del infierno, que es paganismo. Cuando un rabino habla del cielo, está hablando del mundo de Beriá, la tercera dimensión, que es donde está el trono divino. Hay 4 dimensiones en la existencia. La tercera dimensión, la dimensión de Beriá, es donde está el trono de Dios. Por lo tanto, la ley divina, que es la Torá, que no es una religión, ni tampoco una obligación. No es se puede, no se puede, se hace, no se hace. Ese es el nivel más bajo del entendimiento. La Torá es una forma de habitar en este mundo y de relacionarse con Dios. Por eso no hay obligaciones. En un plano, en el sol, en el misticismo, más arriba, podemos verlo como que Dios nos da consejos. Esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace. Hecha la acción, viene la reacción. Si actuaste bien, hay equilibrio. Si actuaste mal, hay desequilibrio. Entonces hay que corregir. Bien. De manera práctica ahora. ¿Cómo hacemos para que la luz esté encendida? Hay pasos muy simples. Nunca se olviden que la humildad es la llave que nos lleva a la vida interior. Por eso, primero, hacer introspección continua, mirarse a sí mismo con la mayor integridad posible. Y si descubrimos que cometimos un error, el que sea, hay que deshacer el daño y corregirlo. Y hablar con Dios y expresar en qué nos hemos equivocado, que ahora nos damos cuenta. Hay cosas que no están escritas en la Torá, pero que tienen que ver con nuestra vida diaria. Porque la Torá es un gran ejemplo. Entonces, ¿cómo tomar las determinaciones? Siempre buscando el equilibrio, ya sea en situaciones familiares, en situaciones laborales, con los amigos, con los conocidos, con los desconocidos. Siempre el equilibrio.
No es bueno ni la extrema justicia ni la extrema misericordia, sino el punto medio. A veces en el punto medio solemos perder algo. No siempre se gana en el momento, pero después viene sobre el alma el premio divino. Y entonces hay shalom, hay equilibrio interno. Ante toda situación, priorizar lo que es bueno, teniendo un corazón abierto. Y el cuarto punto que les quiero mencionar es el más simple de todos, pero el más profundo, la tefilá. La palabra tefilá viene de itpalel. La itpalel es mirarse a sí mismo. No qué necesito o cuánto me diste y te doy gracias, sino primero mirarse a sí mismo. Es como mirarse al espejo. Y una vez que nos miramos a nosotros mismos, tener un diálogo directo con la divinidad. En el mundo físico, ni lo ves, ni lo tocas, ni lo oís. En el Sot, en el misticismo, que cuando el alma empieza a ingresar a un nivel superior, vas a descubrir que en realidad vivimos adentro de Dios. Que Dios no está afuera, sino que Dios está adentro, porque pone su presencia cuando el alma se ilumina. No hay que buscar el jardín del Edén afuera. El jardín del Edén está adentro. Y es donde está Dios, dentro nuestro. Entonces hay que hablarle a Dios. Sin confundir con religiones orientales, en donde el hombre es Dios y puede llegar a ser Dios. Ese es otro concepto. La cuestión es romper el ego. Yo soy, yo tengo, yo mando, esto es mío, romperlo y unirse directamente al Creador. Cuando el alma se une al Creador, ingresás en el amor divino. Y el amor divino es como el mar. No tiene principio, no tiene fin. Es para todos, es eterno. Y una parte de la individualidad se pierde, porque ya estás en el todo. El otro principio de la tefilá es reconocer que Dios es el que dispone los hechos y las circunstancias que nos toca vivir. A veces nos gustan, a veces no nos gustan. Por eso es muy sabio, antes de pedir, primero agradecer. Porque nos parece que siempre nos falta algo. El alma sabia primero agradece todo lo que ya recibe el cliente. Y después, si el creador lo permite y lo acepta, que envíe lo que nos estaría faltando. A veces Dios no da lo que te está faltando. Y específicamente no te lo da. Y pedí, no te lo da. Entonces viene el ego, la parte del ego, y el Señor dice, Dios no me escucha, Dios no está, Dios esto, Dios el otro. En absoluto. Probablemente no se te esté dando porque no se está esperando que hagas otra cosa, que alcances otro nivel. Y a veces usa la necesidad para que te muevas. Porque si no, es muy sencillo, Dios dame, Dios quiero, yo te amo, yo sé que vos lo haces todo. Y ya está, que Él trabaje para mí.
La existencia es al revés. El hombre vive para regocijarse en el Creador. Para el Creador hay que servirlo. Cuando el alma evoluciona, el alma se da cuenta que al servir a Dios está sirviendo algo que tiene dentro de sí mismo, que es la mente divina. Entonces se unifica la existencia con el Creador y desaparecen las dualidades. Hay un desafío más todavía. ¿Qué pasa cuando el alma empieza a brillar? Obviamente, el corazón está inundado de felicidad. Pero las personas que están alrededor no brillan, no entienden. ¿Qué se hace? En el nivel más bajo, fácil le predicás y le das la Biblia y lees que Cristo y que Dios y que esto y que el otro, y tenés que hacer y esto y que entonces es el nivel más bajo. El nivel más alto. Y viene el equilibrio. Y lo que brilla en tu interior va a ayudar a que la persona se pregunte qué es lo que vos tenés que la otra persona no tiene. Y se va a preocupar de aprender de todo lo que le podés transmitir. Entonces ahí la persona aprende, se enciende. Y deja de ser ovejita para pasar a ser un líder también de la vida interior. Y esto que les digo, no solamente se relaciona con los familiares, sino también con los amigos, con el trabajo, o con un extraño que no conoces, que no ves todos los días. Ya que todos somos parte de la misma creación. Cuando las personas que están a tu alrededor te das cuenta de que el jazz se te pegan como un imán. ¿Por qué? Porque tenés vida interior. Has logrado despertar el alma. Y lo que buscan todas las personas, todas, es que su alma despierte. Se den cuenta o no se den cuenta. ¿Por qué disfraza eso? El poder, la política, la plata, las vacaciones, el auto, la casa, el perro, etcétera, etcétera, etcétera. Tratando de encontrar la felicidad. La felicidad no proviene de nada que esté afuera de nosotros, proviene de adentro. Es muy común que la mente, la lógica, mire alrededor y cuando ve una super casa, un super auto, un super viaje, esas personas deben de ser, si yo tuviera todo eso. Lo que la lógica no explica es que puedes tener mucho dinero, pero puedes tener unos problemas internos y de grupo familiar que nadie te lo vaya a venir a contar. Por supuesto que el dinero ayuda a tener comida, a pagar impuestos, a comprar remedios y a descansar. Por supuesto que sí. Pero si vas corriendo detrás del dinero, el dinero corre más adelante. Y corre, y corre, y corre. Si vas detrás de la vida interior, todos los objetos materiales te empiezan a llegar. Sin que hagas nada. Porque Dios te abre las puertas. Y Dios te sorprende. En resumidas cuentas, el altar tiene que brillar siempre. El alma tiene que brillar siempre. Y cuando el alma brilla, se une con el amor divino. Y el amor divino, una vez que se inició en tu interior, no hay forma de que lo pagues. No hay forma. Ya no sos vos.
ya sos parte del creador. Y el creador empieza a abrirte las puertas para que tengas sabiduría, equilibrio y el amor más profundo, que es el amor del alma. Por eso, cerrando, en vez de que la mente a la noche origine el mal hacia un otro para obtener algo, lo invertimos. Que la mente se entrega al sueño pensando en el bien que se va a hacer al otro día. Y entonces el creador pasa a ser alabado por el hombre, y entonces la luz brilla en el alma, en lo que te rodea y en lo que te van a querer conocer para ver qué tenés vos que el otro no tiene. ¿Por qué tenés tanta felicidad no teniendo todo lo que otras personas tienen? Y sin embargo, tenés equilibrio, no te falta nada. La felicidad es parte de tu existencia. Shabbat shalom.